Doy distintas materias en el departamento de mecánica de la P número 10, no por ser profe de matemáticas, sino justamente por ser técnico mecánico. Y bueno, una de ellas es la materia en la cual pude llevar a cabo una propuesta, que es la que le quiero compartir hoy. Hace un tiempo, cuando PAME me propuso venir acá, cuando me invitó, yo dije, nada, digo, ¿yo qué voy a hacer yo? Digo, sé que el equipo de la JIT hace un terrible laburo, nada, ¿qué voy a ir a compartir yo? Y me dice, volvés sobre tus prácticas, me dice, seguramente hay algo que tuviste en cuenta, capaz que no fue muy específico, con una intención puntual, pero seguramente hay algo que tenés para compartir, y bueno, es lo que les quiero compartir hoy. Ahí sí pasamos a lo segundo. Calculo que, espero que se vea bien desde atrás. Yo cuando lo armé y lo probé en mi compu, yo dije, bueno, más o menos se va a leer. ¿Sí? Preparé acá a modo de resumen al principio un poquito, no es muy larga la presentación, pero más o menos para ordenarnos, ¿sí? Me pareció, bueno, como profe de escuela técnica, que todo tiene que ser muy cuadradito, me pareció. ¿Sí? Yo le quise hacer como unos lineamientos, ¿no? Al principio, bueno, quiero comentar la propuesta, ¿sí? Después la idea es revisitar sobre nuestras prácticas. Le puse de título el segundo punto, porque eso me llevó a pensar en el momento en el cual surgió esta práctica, que fue el año pasado, volver sobre todo lo que hicimos durante el año con esta materia que les voy a comentar ahora, y ahí fue donde yo me agarré un poco en la cabeza y bueno, ustedes me dirán si para agarrarme la cabeza o no. Después, estudio de casos, porque es algo que trabajamos con los estudiantes. Segregación laboral, la materia con la que se desarrolló esta propuesta se llama Organización y Control Industrial, es de sexto año, y bueno, ya el nombre lo dice, todo muy industrial, muy de las empresas, muy de relaciones laborales, de jerarquías laborales, y bueno, justo por ahí va un poco la propuesta, ¿no? Después hablar un poco de brechas laborales y acciones a llevar a cabo a partir de lo que hemos trabajado con los estudiantes. Pasamos a la siguiente. Bien, esta fue una frase, esta presentación, no es que soy diseñador gráfico ni nada, sino que busqué en el Canva presentaciones, apareció esta y me gustó, y la frase como que estaba genial, ¿no? Entonces la busqué, digo, me encanta la frase, pero digo, ¿de dónde alguien la tuvo que decir? Entonces a modo de reconocimiento busqué, y es del Tribunal, del Supremo Tribunal de Justicia, en el estado de Jalisco de México, ¿sí? Lo busqué, es real, ¿sí? Existe. Bueno, la verdad que lo sumé a la presentación porque me parece que es algo bueno, ¿sí? Dice, equilibrar la balanza de género puede ser el mayor legado de nuestra generación, que nosotros en media, bueno, ustedes también les pasará, en superior, en inicial, en primaria también, recibimos un montón de estudiantes, un montón de familias, entonces estamos interpelados por un montón de realidades socioeducativas con las que nos relacionamos a partir del contacto con nuestros estudiantes. Y seguramente cuando pasen, no sé, 10 años o el tiempo que sea, nuestros estudiantes capaz que no se acuerden puntualmente de los tipos de clasificaciones de una organización industrial y cómo se pueden identificar los posibles recursos que requiere una organización, pero sí, porque es algo muy específico de la materia de la formación, pero sí tal vez se pueden llevar a algo más significativo, que es lo que les quiero compartir a continuación, ¿sí? Bien, bueno, les decía, yo trabajo en la PEN número 10 en la especialidad de mecánica, y el espacio donde surgió esta propuesta se llama Organización y Control Industrial. Después, dentro de la especialidad de mecánica, lo trabajamos con otros cursos más, pero acá fue donde surgió. Es una materia de sexto año, y el contenido que trabajamos en su momento es organigramas empresariales, ¿sí? Un organigrama empresarial, no me quiero poner técnico, pero solamente te cuento esta pequeña parte, es una representación gráfica de la jerarquía de una empresa, ¿sí? Por ejemplo, la persona que ocuparía el puesto de gerencia, no sé, el puesto de dirección, después el puesto, no sé, de supervisión, y así. Es un diagrama que representa los niveles de jerarquía dentro de una institución, ¿sí? Nosotros lo aplicamos todo al ámbito de las empresas, ¿tá? Cuando PAME me invitó a esta propuesta, volví a participar acá de la relatoría, volví sobre esta propuesta y bueno, vi que estaba relacionada con los ejes de la ESI de garantizar la equidad de género y ejercer los derechos, ¿sí? Y bueno, esta propuesta surgió el año pasado, en el 2023. Ahí vamos con la siguiente. Bien, el primer punto que me llamó la atención a mí sobre organigramas empresariales fue primero volver sobre las prácticas que tenemos con los estudiantes. Nuestros estudiantes ya desde cuarto año tienen contacto con la industria. Esto significa que o hacen visitas a las empresas, o las empresas vienen y nos dan charlas en las escuelas y nos cuentan qué es lo que hacen, qué sectores tienen, quiénes trabajan,
qué requisitos necesitan para desempeñar ciertos roles dentro de su empresa y demás, ¿no? Cuando venía la gente a la escuela, o cuando nosotros íbamos a la empresa, muchas veces quienes nos guiaban o quienes nos charlaban eran mujeres, ¿sí? No siempre eran varones, siempre eran hombres. Y justo cuando nosotros trabajamos organigramas empresariales, la propuesta que trabajamos con el departamento fue, bueno, les proponemos una situación a los estudiantes y que ellos tengan que formar el organigrama a partir de la interpretación de un relato. Sería, por ejemplo, no sé, Pamela es la gerenta del agite colectivo, no sé, después sigue Tania, que es la supervisora de tal producto, de tal parte, que tiene a cargo tal y tal dirección, y los estudiantes, ¿cuál es la idea? Que armaran el organigrama a partir de la lectura del relato. Y después lo trabajamos al revés, ¿sí? Ellos tenían su organigrama y tenían que hacer la descripción. Esa era la idea. El tema viene en que justo siempre el gerente, el jefe, el dueño de la empresa era un varón y siempre quienes tenían a cargo o quienes tenían trabajaban en la secretaría siempre eran mujeres, ¿no? De ahí no me llamó la atención tanto en ese momento porque dijimos, bueno, me parece que para trabajar el contenido quiero que la actividad cumple. Desde ese punto de vista de trabajar cumplir con el currículum de contenido, cumple la actividad. ¿Qué pasa? Nuestra escuela tiene contacto con muchas empresas y con fundaciones de empresas. Una de ellas es la Fundación YPF, que nosotros nos comentaron que tienen el campus virtual, que es gratuito, lo buscan así en internet, campus virtual de YPF o campus Fundación YPF, tienen un montón de cursos, muchos son específicos, por ejemplo, energías renovables, seguridad y higiene laboral, entre otros más, ¿no? Instrumentación industrial, hay muchos cursos. Y uno de esos era, ahí pasamos a la otra, por favor. Uno de esos era un curso que se llamaba Educación y Empleo con Igualdad de Género. Me llamó la atención este curso y dije, bueno, probamos, vamos a ver qué onda, ¿sí? Y justo en este curso fue donde yo hice un clic, no sé si ha sido muy grande, muy pequeño, pero bueno, siento que hice una reflexión sobre mis prácticas y a partir de eso fue que trabajamos una actividad que venía a complementar o a solventar lo que habíamos trabajado a continuación, ¿sí? Lo que habíamos trabajado en esta actividad de organigramas empresariales. Este curso se divide en distintos módulos. Los videos que yo traje, un par de videos para compartirles, que son de los primeros dos módulos. Uno habla de género y el otro habla de brechas laborales. Ahí pasamos al siguiente. Primero, bueno, había propuesto la actividad como ya les comenté hace un rato. Después vi este video porque empezó la capacitación y ahí fue cuando yo me agarré la cabeza y digo, acá, me parece que hay algo que implícitamente, como el currículum oculto, como seguramente lo han podido trabajar en su formación, como que implícitamente lo estamos enseñando, estamos reproduciendo estos estereotipos de género, ¿sí? Porque pasa también de que, por ejemplo, nosotros tenemos estudiantes que este año han podido hacer prácticas profesionalizantes. No sé si conocen la empresa El Pampeano, que está sobre la avenida Córdoba, al lado de la ruta 22. Bueno, la empresa El Pampeano tiene, como muchas empresas, tiene un montón de sectores y la idea no era que los estudiantes puedan hacer prácticas solamente en, por ejemplo, soldadura o solamente en el taller de mecánica, sino que vayan a todos los sectores y vayan rotando. Por ejemplo, administración, contaduría, seguridad e higiene y bueno, los que ya mencionaba anteriormente, ¿sí? Y que vayan rotando entre todos. ¿Y cuál es la idea? De que todos los estudiantes puedan pasar por todos los sectores y transitar todas esas instancias formativas, ¿sí? Y tratar de que no pase, o de última reducir al mínimo posible lo que comentaba la compañera hace un rato de su trayectoria dentro de la escuela secundaria, ¿sí? Este es uno de los videos que les quería mostrar. Con los estudiantes lo que hicimos fue, luego de toda esta actividad de organigramas empresariales, tuvimos un taller, hicimos una ronda, ¿sí? Les juntamos las mesas y todos nos veíamos las caras, ¿sí? Porque justo, bueno, con ese grupo, si alguien que quería hablar frente al resto, por ahí no se sentía del todo cómodo, entonces la idea fue que hiciéramos una ronda y que todos nos veíamos las caras. Entonces, como la idea era comunicar como estamos todos en igualdad de condiciones para la exposición oral, ¿sí? Los estudiantes, bueno, vieron este video y después tienen una serie de preguntas para trabajar al respecto, vinculándolo dentro de su formación académica en la institución y además dentro de lo que eran sus prácticas profesionalizantes también, ¿sí? También trabajando en el taller y cada uno también en su cotidianidad, ¿sí? Y justo la mayoría de los estudiantes eran varones, tenemos una sola estudiante mujer y bueno, y todos comentaban lo mismo, ¿sí? De que la mayoría de ellos, ellos habían transitado la mayoría de las situaciones que comentaba el video acá. Había algunos que sí, que por ejemplo en casa ayudaban a su mamá, o cuidaban a los hermanos, o que el papá de la familia también cumplía los roles más de proveer atención a los hijos o de cumplir las tareas domésticas,
pero la mayoría sí se veía reflejada en este video que tenemos acá. Ahí pasamos al siguiente video. Esperemos que Las brechas de género expresan desigualdades entre varones y mujeres en el acceso a oportunidades. En el mercado laboral, estas pueden ser de dos tipos. Por un lado, la segregación horizontal refiere a la concentración de unas y otros en determinadas ramas de actividad. En Argentina, 4 de cada 10 trabajadoras lo hacen en los sectores de servicios y cuidados, en su mayoría en puestos informales de baja calificación y menores salarios. Y por otro lado, la segregación vertical, también conocida como techo de cristal, describe las barreras que limitan el acceso de las mujeres a puestos jerárquicos y espacios de poder. En nuestro país, solo el 11,2% de los cargos directivos de las empresas son ocupados por mujeres. Aunque hoy en día más mujeres que varones se gradúan en carreras terciarias y universitarias, la brecha de género en los puestos jerárquicos es la misma que hace 15 años. Uno de los factores que explica estas desigualdades es el reparto inequitativo de tareas de cuidado y de trabajo doméstico no remunerado. Las mujeres dedican a estas labores un promedio de 3 horas más que sus pares varones, lo que significa menos horas disponibles para su desarrollo personal, profesional y económico. Esto es aún más grave para aquellas que trabajan en la economía informal. ¿Por qué es importante cerrar las brechas de género en el mercado laboral? Porque contribuiría a reducir los niveles de pobreza y a mejorar el crecimiento económico en todo el mundo. En América Latina se estima que el PBI podría crecer al menos un 4%, porque cerrando las brechas a través de medidas de conciliación entre el trabajo y la familia, paridad salarial y denunciando la discriminación y el acoso por razones de género, podremos abrirnos al desarrollo de sociedades más igualitarias y respetuosas de los derechos de todos y todas. Ahora sí me acordé de prender el micrófono. Bueno, este fue el segundo video que trabajamos, fue toda una clase de un solo día, sí, fue una clase de 80 minutos, como decía hace un rato, con estudiantes de sexto año. Y bueno, este video era un poco para cerrar la propuesta, ¿sí? La idea era incluir los recursos digitales dentro del aula, porque los estudiantes usaban mucho el celular, y bueno, justo coincidió que en la escuela teníamos Wi-Fi, ¿sí? Y andaba en condiciones en ese momento, entonces la verdad que me pareció oportuno trabajarlo de esta manera, ¿sí? Los estudiantes escaneaban el QR, cada uno lo veía desde sus dispositivos y bueno, así lo íbamos compartiendo cada uno, ¿sí? Tenían varias preguntas para trabajar después de estos videos que son breves y la idea era que pudieran reflexionarla solos o en parejas o en grupos y después compartirlas con el resto de la clase. Y para que no haya por ahí sentimientos de exposición por ahí y demás de algún estudiante, la idea era, bueno, como decía recién, formar una ronda y que todos nos viéramos las caras para, bueno, intentar comunicar de que estamos todos en igualdad de condiciones para poder comunicarnos en esa situación, ¿sí? Además de estos dos videos trabajamos en esa práctica, compartimos un artículo científico que es el que presentamos acá a continuación, ¿sí? Justo cuando yo estaba preparando esta propuesta que me agarraba la cabeza porque, claro, mirá, si en el curso nos están dando toda esta información y yo antes ya hice lo que hice, y yo, claro, no, me parece que en algo tenemos que hacer. Y bueno, justo mi pareja, que en ese momento se encontraba estudiando medicina en la Universidad Nacional de Córdoba, ella se recibió, me comentó de que había leído un artículo alguna vez en su universidad, que es el que les propongo a continuación acá, ¿sí? Bueno, le pasé a Pame también un PDF que está, bueno, en la actividad, que tiene las consignas, los videos, tal cual como lo trabajamos con los estudiantes, y al final están las referencias bibliográficas donde están todos los artículos en los cuales me basé para armar la propuesta, ¿sí? Yo acá puse la foto nada más, pero bueno, el artículo completo después se lo comparte Pame seguramente y si a alguien le interesa lo puede leer, ¿sí? El artículo se denomina "Las mujeres son mayoría en la UNC, pero no en los cargos directivos ni académicos más altos", ¿sí? La autora es, bueno, Candela Ahumada, ¿sí? De la Universidad Nacional de Córdoba. Pasamos a la siguiente, por favor. La idea era que los estudiantes... Yo tengo una pregunta, sí. Antes de que sigas. Cuando hicieron la actividad, ¿no salió en ningún momento, porque la Fundación IPF difunde estos videos y son cursos? Sí, la incongruencia, claro. Claro, el video no salió o no se reflexionó por ahí entre los estudiantes de pensar por qué también en IPF la mayoría de los trabajadores son hombres.
y es sí, pero en su momento sí salió, lo que sí los estudiantes lo vincularon mucho más con el ámbito familiar, con las tareas del hogar, pero sí salió también. También pasaba lo que comentaba la compañera en el taller, por ejemplo, las prácticas en taller con profes que tenían hasta ese entonces o que habían tenido antes y que bueno, ese año todavía ya no estaban trabajando, o que por ejemplo, no sé, algún familiar que fue a la misma escuela o a otra escuela de la modalidad técnica transitó por una situación particular también, pero sí salió, sí. Bueno, la idea era que los estudiantes en esa clase leyeran la nota y a partir de ciertos datos trabajar la última parte de la actividad, que también eran preguntas y después compartir las respuestas, ¿sí? Esta, bueno, yo creo que no se va a ver desde tan atrás, ¿sí? Pero dice arriba, el título dice estudiantes por unidad académica. Habla de las distintas facultades y hace un porcentaje de cantidad de estudiantes. Por ejemplo, en la primera que dice ciencias agropecuarias, el color anaranjado o amarillo es el de los varones y el color bordó es el de las mujeres, ¿sí? Entonces, y, por ejemplo, voy a comparar los dos extremos, superior e inferior. En la parte de abajo dice ciencias sociales, lengua, psicología, la mayoría son mujeres y la minoría son varones, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en las ciencias exactas, físicas y naturales, que es la segunda fila desde arriba? La mayoría son varones, ¿sí? Entonces se crea, pudimos ver con los estudiantes esa vez que se crea una segregación horizontal, hasta cual, como comentaban las compañeras en la relatoría anterior, o como vimos en el primer video, de que se suele segregar o relacionar a cierto tipo de trabajo con cierto género, ¿sí? Y pasamos a la siguiente. Esta es el total de egresados de grado y pregrado por unidad académica, es decir, egresados y egresadas de cada facultad, ¿sí? Es bastante parecida a la gráfica anterior, ¿sí? Pero fíjense que la mayoría, en la gran mayoría de las carreras, las personas que se egresan son mujeres y la minoría son varones, y justamente esta nota habla de eso, ¿no? De llamarnos a la reflexión y cuestionar a qué se deberá, ¿no? De que si la mayoría de estudiantes, trabajadores y trabajadoras son mujeres, y la mayoría de las personas que se egresan son mujeres, porque justamente quienes ocupan cargos de alta jerarquía o cargos de poder siguen siendo varones, ¿no? La idea era reflexionar un poco de eso con los estudiantes, ¿sí? Ahí pasamos a la siguiente, por favor. Acá hay algunas estadísticas, yo las tengo en mi celu, porque acá creo que yo no veo tampoco. ¿Sí? Algunas estadísticas como para comentar un poco, ¿sí? Una dice, la voy a leer, vamos a presentar acá, este dispositivo. ¿Te leo? Dale, porque de acá no. Dice feminización de la matrícula del total de estudiantes de grado de la UNES, 118.949. El 62,1% son mujeres, un total de 73.849, y el 37,9% son varones, lo que representa, por ejemplo, 45.100 estudiantes. Bien, ahí ya lo puedo hacer, Sophie, gracias por mí. Bien, fíjense, la mayoría de los estudiantes ya tenemos más del 73% de la matrícula del año que se publicó este artículo, que fue en el 2018, más del 73% eran mujeres, ¿sí? Después, el segundo párrafo dice, desempeño académico, las mujeres presentan mejor promedio general que los varones al finalizar su carrera de grado, 7,35 y 7,28 respectivamente, ¿sí? Sin aplazos, 6,79 y 6,62, ¿sí? Después, duración de la carrera, las mujeres tardan casi 8 años en obtener su título de grado y los varones casi un año más, 9 años. Cargos directivos. Del total de las autoridades universitarias publicadas en la página web oficial de la Universidad Nacional de Córdoba, el 61% son varones y el 39% son mujeres. Carreras elegidas. Las facultades que más mujeres eligen estudiar son Ciencias Sociales, 88%, Lengua, 81,7%, Psicología, 68%, Odontología, 74,5%, y así otros datos estadísticos más que nos llevaron a reflexionar sobre los estudiantes y a preguntarnos por qué, de vuelta, si la mayoría son mujeres, si las que se reciben en menor tiempo, si las que obtienen mejores calificaciones son mujeres, ¿por qué siempre las personas de cargos directivos siguen siendo varones? ¿Sí? A partir de eso, pasamos a la siguiente, ya para ir cerrando, con los estudiantes pudimos elaborar algunas recomendaciones que no se le íbamos a hacer, por ejemplo, a la Universidad Nacional de Córdoba, porque nosotros estamos acá en Plaza Huíncul, ellos están en otra provincia, pero podemos compartirla por mail. Bueno, pero los estudiantes que dijeron, bueno, a ver, ¿qué podemos, pensamos, ¿no? A partir de todo lo que hemos debatido y lo que ya hemos trabajado en actividad antes de organigramas empresariales y todo el año anterior, y lo que ellos habían transitado seguramente durante toda su formación, porque ya eran egresados, estaban en el último año de la formación, pudimos elaborar estas distintas recomendaciones que son las que tenemos acá a colación, ¿sí? Como por ejemplo, igualar criterios de selección, ¿sí? Porque
nos contaba, no sé si será tan así, porque bueno, no tuve la oportunidad de hacerlo, pero un estudiante de ese año comentó que tenía un familiar que fue la policía, y en la escuela de policía decían, no sé, por eso digo, no sé si será así, es lo que el estudiante comentó, de que tenían pruebas físicas distintas. Y entonces había mujeres que, no todas las mujeres no eran favorecidas según las pruebas físicas que se les solicitaban, que después en la práctica no se requerían. ¿Sí? Por ejemplo, hacer muchas flexiones de brazos, que después en la práctica ellos notaban, las personas que ya ejercían, notaban que no era por ahí tan necesario, ¿no? Entonces, pero sí había igualdad de condiciones. Por ejemplo, todos tenían que hacer cierta cantidad de flexiones de brazos, y justo, bueno, comentó este estudiante que su familiar le había mencionado que bueno, que las mujeres no salían beneficiadas en ese caso. Entonces se creaba de vuelta la segregación. Después otra, bueno, condiciones de trabajo adecuadas, ¿sí? Justamente, por ejemplo, veíamos en el primer video de que una mujer estaba cuidando a su hijo en la casa, y después aparecía en el segundo video la misma situación, pero trabajando por videollamada, por ejemplo, ¿sí? Aplicando el trabajo remoto. Entonces, fíjense, por ir variando algunas cosas, pudimos establecer de que se puede por propiciar esta equidad en lo laboral. Después, bueno, promover la capacitación constante y medidas especiales de protección, como protección a la maternidad con participación compartida en la crianza de los hijos. Y ahí pasamos a la siguiente, por favor. ¿Sí? Y bueno, después pudimos establecer algunos compromisos que dicen revisión y modificación del reglamento interno en concordancia con la perspectiva de género, ¿sí? Promoción de puestos directivos para mujeres, capacitación sobre medidas de prevención en materia de hostigamiento y acoso, implementación del taller sobre la comunicación no sexista a todo el personal. Sí, esto es muy importante. Bueno, primero me pareció importante mencionar esto, primero, bueno, justamente por la capacitación que ustedes eligieron hacer hoy, por la capacitación que el equipo está llevando a cabo. La verdad que me parece muy importante, porque de vuelta, dentro de quién sabe cuánto, nuestros estudiantes, mis estudiantes que tal vez no recuerden tipos de organigramas empresariales y cómo se definen, pero sí van a poder saber de que hay ciertos patrones que está bueno identificarlos para evitar esto de la segregación laboral, ya sea vertical u horizontal, ¿sí? Eso es lo que les quería compartir en el día de hoy. Espero que les haya gustado, ¿sí? Espero no haberlos aburrido con tantos números. Pero bueno, los de matemáticas somos así, le metemos números a todo lo que podemos, ¿sí? Yo te quería decir algo, Sí. quería comentar algo. Sí. En primer lugar, darle la razón a la profe cuando veíamos los videos de IPF, ¿no? La ironía esta de mostrar estos videos que están buenos y tienen toda la razón, pero a la vez IPF diciendo esto, vamos, cuando tienen más puestos laborales hombres, pero Claro. toda la vida ustedes. Y Me además, parece un poco irónico. y además también, o sea, la mayor parte de los hombres que están en esos puestos ni siquiera tienen un estudio terciario, entonces como que nosotras nos rematamos estudiando y al final terminamos Sí, tal cual. Sí, y menos de la otra mitad, cosa, ¿eh? yo justo estaba dando en mi grado, tengo un sexto grado, la Constitución Nacional, y empezamos hablando del artículo 14, que es el que habla de los derechos de los trabajadores, y hablamos de este derecho que dice igual remuneración a igual trabajo. O sea, ¿de qué estamos hablando si la remuneración tiene que ser la misma o sea, si hablamos de género, de hombre y mujer, la Constitución Nacional, que es la ley fundamental que lo dice, que tiene que haber igual remuneración para igual trabajo, indistintamente seas hombre o mujer. O sea, ellos no lo están cumpliendo. No están cumpliendo con la ley. Sí, para Los mí- chicos lo decían, decían señor cuando empezábamos uno por uno a analizar todo el 14 y el 14 bis, y ellos decían, ¿cómo? ¿Pero por qué las mujeres entonces ganan menos años si está en la Constitución y se supone que es la ley base? ¿Cómo me explicás eso? Para mí está buenísimo, Néstor, que problematicen esto justo en una escuela técnica donde Sí, ya se da claro. por sentado que quienes mayormente pasa, nosotros en nuestras localidades tenemos dos escuelas técnicas, una es la 10, otra es la 1, mayormente son hombres en la 10, casi siempre los que se reciben, fue variando un poco, no tanto, pero está instalado que quienes entran a las empresas, pero que se reciben, van a ser hombres. Y es algo que está instalado, entonces hay que empezar a problematizarlo, y así como nosotros hablamos y peleamos por un cupo laboral trans, que tenemos que también haya un cupo laboral que tengan las empresas y que rijan para mujeres. Tal cual. Perdón, quería contar. Gracias por su aporte, gracias.
Justo yo soy la pareja de Néstor que está. La que le pasó el artículo. Contarles, porque nosotros como familia tuvimos otra experiencia. Néstor tiene su hermana, que es María, tiene 21 años, egresada del EP10. Llamado telefónico, atiende. Hola, te hablamos de IPF, estamos interesados en vos. A nosotros la escuela nos mandó todos los números, los contactos de los egresados. Se ve que es algo habitual que hacen las técnicas, ni idea. Queremos preguntarte si estás interesada en enviarnos un currículum. Mi cuñada, mi María de 20 años. Sí, dale, te lo llevo a refinería, quedó contratada. Por este cupo que existe, que se ve que la empresa, ojo, no defiendo IPF para nada, pero que se ve que hay algo que se está empezando a hacer. Porque María el miércoles pasado viajó a Neuquén, ella está haciendo ese diagrama de 14 por 14, de 7 por 7 y demás. La semana pasada la llevaron a Neuquén a un congreso de mujeres de IPF. Entonces se está moviendo y está haciendo, ya hace más de un año que está trabajando. Y a mí en lo personal me alegró mucho, porque yo por la formación técnica que tuvo y la empresa la llamó. Sí, fue una. Nos quedan cuantas. Igual, y es la minoría, yo creo pero... que sin ir más lejos, ahora ves playeras Exacto, entonces, si bien es Veo re un cambio chiquito, yo chiquito, lo veo en mi pero cuñada, que tuvo esa terrible oportunidad, estaba trabajando en los comercios acá locales, la contrataban un día, y de repente la empresa la llamó y tiene un trabajo hermoso y está trabajando por ser técnica mecánica. Ella no hizo ningún estudio más después de la escuela. Entonces me parece súper valioso y ella, yo le digo, Mari, vos ahora que estás en ese lugar, y que tenés poder y que tenés voz, porque ha tenido problemas también de que algún mal comentario de un compañero, la empresa enseguida actuó separándolo del cargo, haciéndolo que haga cursos y demás, y capacitaciones. Le digo, es importante también vos que muevas ahí y que vayas a estos congresos que hay y que ayudes también a otras mujeres a que puedan entrar y empoderarse también con esto. ¿Sí? Así que si bien por ahí decimos IPF no está haciendo nada y demás, y sí, la mayoría son hombres y como siempre lo vimos, yo les cuento que mi cuñada entró por ese cupo. Que por ley, la llamaron por una ley. Porque tienen que respetar el cupo ley establecido. Pero ella lo logró y así cuántas más. Así que bueno, no perdamos la esperanza y sigamos todos como caminando para el mismo lado. También tener en cuenta esto que dijo él, en ese curso de sexto año donde él aborda esta situación, había una mujer. Una sola. Claro, estudiante. Sí, Entonces, sí. bueno, empezar a movilizar nuevamente es lo que permite que nuestros estudiantes varones comiencen a reflexionar, esto hay que criticarlo, hay que verlo con nuestros ojos. Porque si ellos son los que van a llegar al puesto de poder, que el día de mañana contraten a más mujeres. Tal cual. O el cupo trans. También me parece que es para todos los ámbitos, no solamente para el empresarial, ¿no? Y del ámbito de lo privado, sino también de lo público, sin irnos más lejos. También podemos cuestionar quiénes llegan a ser directivos, ¿sí? En todos los niveles. Quienes acceden a los cargos de dirección, vicedirección, coordinaciones, en general son varones, ¿sí? Que no tienen otro trabajo doméstico como sí lo tenemos nosotras, que tenemos hijos, tenemos hijas, y entonces muchas veces estamos relegadas de tomar ese tipo de trabajos. Entonces esto hay que cuestionárselo en todos los ámbitos, o sea, desde nuestro lugar pensar qué está pasando con esta brecha de género. Así que bueno, ahora dicho esto, sí, las invitamos a pasar a tomar la merienda. Muchas gracias. Vamos. Gracias, Néstor.